Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos, que Dios me les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que Dios les guarde a todos. Aquí estamos ya en este día. Bendiciones a todos, que Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en esta mañana del 27 de junio del 2025 ya. Bienvenidos todos, amigos, hermanos, todos los que están en la radio también. Bendiciones, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Un saludo, una bienvenida a todos los de la radio, mi radio 93.5. Bendiciones. Vamos a entrar en este devocional en este día y dar gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Okay, oramos a todos, gracias, bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros en esta mañana. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude a todo lo que vamos a hacer en este día. Que tú, oh Dios, nos cuides y todos los que vamos a escuchar este devocional, Señor, seamos bendecidos y prosperados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues gracias, bienvenidos, Dios les bendiga a todos. Es un placer estar con ustedes en este día viernes ya, 27 de junio, ya finalizando ya la semana. Así que espero yo que haya sido esta semana de mucha bendición. Gracias a Dios por ustedes y su familia. Vámonos a entrar en el tema de una vez. Estamos terminando lo del apóstol Pablo, cómo Dios lo cambió, cómo Dios transformó la vida del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ir al final de esto porque hay tres principios que quiero enseñar en esta mañana. Ok, pues vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6 en adelante. Ahí estamos pero vámonos hasta el versículo, aleluya, vamos al versículo, dice 17. Ahí nos quedamos, en el 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Porque nos quedamos ayer en el versículo 16, cuando el Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ahí nos quedamos ayer, versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperadas fuerzas, se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Es interesante ver todo esto porque es lo que Pablo está haciendo, cómo Dios transformó la vida del apóstol Pablo. Pero aquí hay algo bien interesante en lo que estamos leyendo ahorita. Ananías obedeció. Ananías tuvo una visión de parte de Dios que le decía, le dio la dirección, le dio el nombre, le dijo todo a dónde estaba Saulo. Ve a la calle de la mano derecha, ahí vas a encontrar un hombre, así. El temor de Ananías era lo que había escuchado de Saulo, que era malo, que era esto, que era el otro, y ahí eso lo estaba deteniendo. Y humanamente hablando, pues sí tenía razón, ¿verdad? Porque pues se iba a enfrentar a un hombre que era malo y en realidad solamente era el primero, Ananías era el primero que iba a darse cuenta
si en verdad aquel hombre había cambiado o no había cambiado. Entonces, cuando Ananías fue, por instrucciones de Dios, entonces puso las manos sobre Pablo y le dijo, hermano, y a mí me llamó la atención porque le dijo de una vez, hermano. Lo que Ananías hizo fue creerle a Dios. Lo que Dios le había dicho, lo creyó. Y fue con Saulo. Y le dijo, el Señor que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Así nada más. Y sea lleno del Espíritu Santo. A partir de ahí, Saulo fue el cambio. A partir de ahí, Saulo cambió. Saulo fue transformado. Saulo fue renovado en una nueva, cambiado en una nueva persona. Y eso es lo que Dios hace. Entonces, para entender cómo es que Dios trabaja, es número uno, obedecer. Mire, hermano, amigo, yo no sé quién es la persona por la cual Dios va a poner que tú bendigas, que tú ores, que tú tienes algo allí en el corazón. De repente tenemos algo en el alma que nos dice hay que hacer esto por alguien. No sé si a usted le ha pasado, pero de repente dice, pues, yo tengo ganas de hacer algo por alguien. O ves a una persona y hay algo que se mueve dentro de nosotros que dice, siento compasión por ella o por él. Entonces, son las cosas que Dios hace. Ahí es donde Dios trabaja. Ahí es como Dios hace la obra. Ahí es como Dios empieza a trabajar en nosotros. Y tenemos que obedecerle. No sabemos a la persona con la cual vamos a estar platicando, vamos a orar por ella. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer con ella. Pero de acuerdo a la palabra de Dios va a ser algo grande. Va a ser algo especial que Dios va a hacer con esa persona. O sea, no es solamente por orar por ella. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y cuando Dios lo hace, hermano, Dios trabaja en la manera como Él quiere. Fíjense lo que sucede con Pablo. Miren lo que sucede. Lo primero es que Saulo recobra la vista, ¿sí? Ese es lo primero. Saulo recobra la vista. Saulo recobra la vista. Las personas por las cuales usted y yo oraremos o vamos a orar, una característica que tienen es que no se puede ver. Usted y yo, antes de no tener a Cristo, no veíamos. Sí veíamos con los ojos naturales, pero no podíamos discernir las cosas espirituales. O sea, de una manera la palabra de Dios nos llama ciegos, que teniendo ojos, dice, no ven. ¿Por qué? Porque no estamos ofuscados con creencias, con cosas en la mente que nos impide llegar a Cristo. Y de repente usted quizá ha escuchado frases como, es que yo no, porque allí donde si yo voy con ustedes me prohíben hacer esto, me prohíben hacer el otro, me prohíben todo y mejor no, así estoy bien. Y te das cuenta de que eso no es así, eso no es verdad. La palabra de Dios no prohíbe nada, Dios no prohíbe nada, solamente nos dice lo que no debemos de hacer por cuestiones personales, por cuestiones de que no hay que hacer esto porque nos va a dañar. Es como cuando le decimos, deje de fumar. No es que te prohibamos, no es que se prohíbe fumar, no. Lo que se prohíbe, lo que se le dice es no fumes por las consecuencias que el cigarro trae. No tomes, no, nada de alcohol. Es que me prohíben eso. No, la Biblia no prohíbe nada. Dios no prohíbe. Pero dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí está el equilibrio. Entonces, de una manera, la palabra de Dios nos llama ciegos porque nos ofuscamos en una cosa y ahí permanecemos, aunque estamos equivocados, pero nos gusta permanecer en eso. Al rojo lo llamamos rojo, aunque sea negro.
Y entonces ahí está la situación. Saúl, lo primero que Dios hace, y ese es uno de los principios que tenemos que aprender el día de hoy, lo primero que Dios hace con Saulo es que le recobra la vista. Recobra la vista. El recobrar la vista va a ser algo interesante, bueno, porque ahí es donde arranca todo. Empezamos a ver las cosas de otra manera. Una persona ciega siempre ve lo negativo. Cuando ya vemos, cuando ya abrimos los ojos, cuando ya Dios hace ese milagro, empezamos a reaccionar, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar y entonces empezamos a decir, tenía razón, es cierto, antes yo no captaba esto. Si es cierto, yo andaba haciendo esto, en lugar de comprar leche para mis hijos, la compraba en alcohol para mis disque amigos. Entonces ahí es donde empieza a reaccionar el hombre y empezamos a ver de una manera diferente. Eso es lo primero que hace Dios, recobrarnos la vista. Lo segundo que hace es, bueno, Pablo fue, dice, se recobró la vista. Lo segundo es, se levantó. Se levantó. Estaba tirado. He hablado bastante sobre la palabra levantarse. La palabra levantarse significa dejar el estado donde estamos y avanzar. Eso es levantarse. Se levantó. 3 días había estado Pablo allí ciego. 3 días. Y lo primero que hace es recobrar la vista a través de alguien. Lo segundo que hace es se levanta. Y eso es lo que quiero también que en esta mañana quede en nuestros corazones. Levántate. Yo no sé, amigo, amiga, hermano, qué es la situación que usted está pasando, cómo es lo que usted está viviendo, qué circunstancia está usted pasando ahora mismo, pero lo que le digo yo de parte de Dios es levántese, levántese, vamos, levántese. Hay gente que lo ama, hay gente que lo quiere. Deje de pensar que nadie lo quiere, no. Hay gente que lo ama, hay gente que está con usted, hay gente que lo apreciamos, así que no todos quizás te aprecian, no todos quizás te valoren, pero hay gente que sí te valora, ¿ok? No meta a todos, como decía mi abuela, no meta a todos en un solo costal, no. Hay gente que no te quiere, pero hay más gente que te ama, hay más gente que te quiere. Hay gente que tiene envidia de ti, pero hay más gente que no te tiene envidia. Hay gente que quiere verte quizás fracasar, pero habemos más que queremos verte prosperar, que te levantes. Eso es. Y el levantarnos, amigo, hermano, el levantarnos no es de alguien, es nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que tomar la decisión de levantarnos, de echarle ganas y de declarar que somos sanos en el nombre de Jesús. No sé cuántos de los que están aquí conectados o los que nos van a escuchar después o en las repeticiones, de los demás, yo no sé cuántos están pasando alguna situación, pero por eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios lo único que cambia es las fechas, pero la palabra sigue siendo la misma. Esa no tiene caducidad, esa no es, es que esa palabra ya no funciona para ahora porque esa fue hace 15 días. No, la palabra sigue siendo la misma, siempre, siempre, siempre. Esta palabra que yo estoy dando hoy va a tener vigencia siempre, siempre. Así la escuchen en el año 2030, va a ser la misma palabra, esa no cambia. Es mismo, ¿por qué? Porque Dios dice que yo no cambio, dice el Señor. Yo no cambio, yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que tenemos que entender. Así que no importa cuándo, a dónde la escuches o cómo la escuches, levántate. Ese es lo segundo, levantarnos, levantarnos, levantarnos. Lo primero es recobrar la vista. Lo segundo es levantarnos. Vamos a echarle ganas. Vamos a esforzarnos.
vamos a seguir adelante. Levántate, dice el Señor, levántate. Hay una palabra que dice, levántate, dice, despiértate, tú que duermes. Ese es el versículo que iba a escoger Irma, gracias. De Efesios 5:13, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mire lo que dice este versículo con base a lo que estoy enseñando del apóstol Pablo. Despiértate, número uno, tú que duermes. Despiértate, no dice que hay que despertarlo, no dice que alguien te va a despertar, no. Dice, despiértate, tú mismo, tú que duermes, a los dormidos, los que están acostados. Despiértate, número uno, despiértate, en este versículo es así. Luego lo segundo, lo que estoy enseñando, levántate de entre los muertos. Eso es lo que Jesús le llama, una figura de los muertos. Significa de la gente que todavía no ha visto, o gente que habla todo lo malo y todo lo negativo y anda haciendo lo malo delante de Dios, cosas que no le agradan a Dios. A eso le llama, a ellos Dios les llama muertos, a ellos Dios les llama muertos, a ellos les llama muertos. Levántate tú, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Y miren lo siguiente que dice, y te alumbrará Cristo, te alumbrará, verás la gloria, va a haber un alumbramiento, va a haber algo tremendo. Entonces, gracias. Este versículo que nos envió mi hermanita Irma, esa es la clave para este devocional en esta mañana. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es lo que Dios hace, Jesús hace con Saulo. Le recobra la vista y se levantó. Y se levantó. Esa es la palabra. Levantémonos con confianza, con fe, sabiendo que Dios está contigo, Dios está con nosotros. San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Mire lo que dice Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, al pecado, a lo malo. Él lo ha vencido. Aleluya. No dice que venció la aflicción, no dice eso. Dice que venció al mundo, porque la aflicción va a venir. Pero el mundo, todo lo malo, lo negativo, todo lo que nos afecta, eso es lo que Jesús venció. Y si Jesús venció, usted y yo también venceremos. Así que, ¿qué impide que no me levante? ¿Qué impide que no nos levantemos, que no veamos? Dios es poderoso en esta mañana. Yo no sé a quién Dios le está dando una palabra de ánimo, de aliento, para decirte, te amo, hijo, levántate, levántate. Lo tercero que hace Pablo, él dice, se levantó y fue bautizado. A algún lado lo llevaron, no dice quién lo bautizó, seguramente Ananías, pero fue bautizado, en una figura de morir. Eso es la figura, morir para todo lo malo y vivir para Cristo. Eso, la palabra bautizo significa inmersión, sumergir. Eso significa, es una figura de decir, de testificar que ya morí para lo malo, ya no voy a hacer lo malo. Y la palabra hacer lo malo no significa que vamos a ser perfectos, no, estamos diciendo ya morí para lo malo, o sea, ya no lo voy a hacer adrede como lo veníamos haciendo, ya no. Ahora vamos a entrar en una nueva vida, vamos a ser una nueva criatura, y entonces empezamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, siempre con errores, con fallas, por la humanidad que traemos, porque así fuimos desde Adán, la naturaleza humana, la naturaleza pecadora,
pero ya no vamos a ser ese tipo de personas que a propósito hacíamos las cosas malas como antes. A propósito lo hacíamos. No, ahora ya no va a ser a propósito. Ahora van a suceder cosas que se salen a veces de control en nuestro cuerpo, pero no es a propósito. Me voy a enojar quizá, pero ya no va a ser a propósito como antes, que permanecía enojado o que permanecía mal. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Eso fue lo que Pablo hizo. Luego se levantó y fue bautizado. 3 principios hoy en esta mañana que nos quede claro. Se levantó, primero recobró la vista. Lo segundo, se levantó. Y lo tercero, se bautizó. Murió, dejó lo malo. Eso fue el apóstol Saulo. El apóstol Pablo recobró la vista. Lo segundo, se levantó. Y lo tercero fue que se bautizó. Ahora viene la acción, que es la clave de todo este tema en esta mañana. Ya el lunes entramos en otra serie de la palabra de Dios, pero queremos enseñar todo esto. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace es después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. ¿Se da cuenta? El hombre que iba a matar a los hermanos en Damasco ahora estaba conviviendo con ellos. Mire el tremendo milagro de Dios en la vida de Pablo. El hombre que había conseguido cartas, el hombre temido que le llamaban el león de Tarso, ahora estaba comiendo con los hermanos. Increíble. Imagínense la actitud de los hermanos, no viendo a ese hombre. ¿Cómo? ¿Con quién estás comiendo? Con Saulo de Tarso. ¡Wow! El león de Tarso. Saulo, ese hombre que nos iba a matar, ese mismo, ahora está comiendo a la mesa con los hermanos. Amigo, hermano, yo no sé quién es el que va a ir a comer a tu mesa. Quizás sea alguien que andaba muy mal delante de Dios y siendo malo, pero allí está ahora comiendo en la mesa junto con los hermanos, aprendiendo, oyendo, escuchando los hermanos, los testimonios de los hermanos en Damasco, porque andaban siendo perseguidos. Saulo entró en esa etapa ahora, de ser un perseguidor a ser un perseguido. Eso es Saulo de Tarso, de ser un perseguidor a ser ahora un perseguido por el Estado, por la ley, por causa de Cristo. Ese es el testimonio del apóstol Saulo. Y yo me pregunto, mi querido amigo, hermano, hoy que estamos aquí en la transmisión, si Dios lo hizo con Saulo, ¿usted cree que no lo haga con nosotros? ¿Usted cree que no cambie nuestra vida Jesús? Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si Dios lo hizo con Saulo, lo hace con nosotros. Si Dios cambió la vida de Saulo, cambia la vida de nosotros también. Así es la palabra. La predicación, todos los que estaban ahí, miren la acción que Pablo hace en el versículo 20, y enseguida comenzó a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Empezó a testificar, no empezó a predicar, empezó a testificar. Eso es el cambio que Jesús hace en nuestra vida. No empezó a predicar, después ya viene el llamado y la preparación y todo lo demás que Saulo hizo. Pero en este instante, en este momento, lo que hace es recuperar fuerzas, se junta con los hermanos de Damasco, aprende de ellos, escucha lo que están viviendo, lo que están pasando, y él de perseguidor se convierte en un perseguido y empieza a predicar, comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo. La palabra aquí,
Predicar no es sacar un sermón, no, es hablar de la vida de Él, el cambio que Jesús hizo en su vida. Y de eso tenemos que hablar. Por eso, hermano, amigo que me estás escuchando, no necesitamos una preparación, una teología, ir a un instituto, no. Yo sé que Dios ha hecho algún milagro en tu vida. Todos los que me están escuchando y usted que me está viendo, seguramente usted tiene un milagro que Dios hizo en su vida. Seguro estoy que hay más de un milagro que Dios hizo en ti, en tu familia, con tus hijos, contigo mismo, con toda la familia. Un milagro, un milagro. Hay cosas que quizás no sucedieron, pero todo está en las manos de Dios, ¿ok? Pero seguramente hay un milagro en tu vida. Entonces, ¿qué es la enseñanza en esta mañana? Que testifiques de ese milagro. Que le digas al vecino, a la vecina, lo que Dios hizo contigo, con tu familia. Empezó a testificar, a predicar. Eso es una manera de predicar, dar nuestro testimonio, lo que Dios hizo con nosotros. Y la pregunta para terminar hoy en esta mañana es, ¿ya sabe alguien del milagro que Dios hizo en tu vida? ¿O nada más lo tienes ahí guardado? ¿O ya saben alguien del milagro que Dios hizo contigo? Si no lo saben, es momento de ir a compartirlo. Yo termino aquí, nos vemos el día lunes, primero Dios. Gracias a todos mis amigos en la radio, gracias a usted, hermano, por estar con nosotros y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque hoy hemos aprendido 3 cosas que debemos de hacer. Número 1, Señor, recobrar la vista. Número 2, levantarnos. Y número 3, dejar todo lo malo y empezar a hacer lo nuevo en una figura del bautismo, Señor. Así que Dios, hoy nos ponemos en tus manos. Bendice a mis amigos en la radio, bendice a mis amigos los que van a escuchar la prédica, Señor, a través de diferentes horarios y los que están aquí en las redes sociales, Señor, que tú los bendigas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios me les bendiga. Gracias por todo. Dios les bendiga y nos vemos, primero Dios, estén orando por nosotros. Nos vemos el lunes, si Dios así lo permite. Nos vemos el lunes. Gracias. Pásenla bien. Bendiciones.